Dios lo reprenda. Me da gusto ver caras nuevas, bienvenidas. Primera vez que las veo, bienvenidas. ¿Cómo se le dice a una persona que viene a Oasis Ciudad Bolívar? ¡Bienvenidos! Un aplauso al Rey de Reyes. La señora nunca la había visto, bienvenida. Le doy gracias al Señor por su vida. Al final, la líder que está allá en toda la esquina, levante la mano, que se llama la líder Zulma, les va a tomar los datos. ¿Listo? Si ustedes no tienen los datos confirmados con nosotros, se los van a tomar al final. Acérquense a ella, porque yo sé que va a ser de grande bendición. Amén. Porque usted podrá decirnos de qué podemos orar por usted, por qué desea que oremos y por qué no poder visitarlo si ustedes lo desean, ¿no? Entonces, el domingo pasado hablamos de la vida del apóstol ¿qué? Pablo. Y hoy vamos a hablar de la vida del apóstol, vean las pantallas, del apóstol Pedro. Hablamos que el apóstol Pablo no fue de los 12 discípulos de Jesús, de los que Jesús entrenó por más de 3 años mientras él estuvo aquí, en su propósito. Amén. Pero Pablo fue uno que se reunió o se reconcilió con Dios para ser llamado apóstol. Pero hay un dato que uno dice es una locura, porque hay muchos en la religión que dicen que después de los 12 no podían haber más apóstoles, ni podían haber más profetas, ni podían haber más, sí, todos pelean en la religión, la mayoría habla de que no hay más, no pueden haber más, pero a mí la palabra me enseña que el Espíritu le da conforme a lo que Él se le da. Amén, amén. Bendita gana, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, Pedro siendo, y quiero decírselo en la historia, quiero enseñarle en Pedro siendo la cabeza de los 12 discípulos, siendo el líder innato de ellos, Pedro le da la autorización a Pablo de que le predique a los gentiles. O sea, todos hablan que Pedro fue la puerta a los gentiles, a ti y a mí. Pero la puerta realmente para los gentiles, para que tú y yo estemos hoy aquí, fue por Pedro. Porque Pedro se dio cuenta, antes de que llegara Pablo, se dio cuenta de que el amor de Jesús y el amor de Dios era tan grande, tan intenso, que no había excepción de nada. Por eso la palabra dice que Pablo era apóstol a los gentiles y Pedro era apóstol a los judíos, a los judíos. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando usted ve, vamos a ir a la palabra, a la historia, cuando usted ve que Pablo comienza su ministerio, nos damos cuenta que Pablo identifica el carácter y la autoridad de Pedro sobre él. Y aquí uno puede decir, ok, si Pedro, siendo discípulo de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, le da la autonomía a Pablo de predicar al gentil, no creo que Dios haya cerrado la empresa y le haya puesto doble llave. Por eso cada uno de ustedes, aunque hoy estén sentados, tienen un propósito grande en el Señor. Aunque ustedes digan, no, pero es que yo en el colegio me enseñaron que yo vine a nacer, a crecer, a reproducirme y morir. No, mentira. Eso te lo enseña el colegio. Pero la palabra del Señor, el reino de los cielos, te enseña algo más grande. Y es que tú no viniste aquí a perder el tiempo. Tú no viniste aquí a decir, es que yo nací y ya voy a esperar qué pasa. No, porque si los que estaban atrás de ti estaban perdidos, tú puedes rescatarlos. Gracias por su entusiasmo. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Así que cierren sus ojos un instante y vamos a orar antes de empezar. Ayúdame a traer en el espejo que está en mi oficina, por favor. Amado Padre y Rey Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta hora, por este día, y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando, Señor,
a nuestro entendimiento, que seas tú hablando a nuestro espíritu, Señor. Guíanos y enséñanos qué es lo que nos quieres decir, qué es lo que nos quieres hablar y cómo debemos hacerlo. Hoy veremos tu carácter, Señor. Hoy veremos cómo formaste a los discípulos. Hoy veremos, Señor, y conoceremos más de ti, que es donde veremos la parte humana tuya, Señor. Así que hoy te pedimos, Rey de los cielos, que nos hables con tu poder y con tu espíritu y con tu presencia, Señor. Así que vamos a ir dándole un aplauso al Señor. Y le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados por Facebook, por YouTube. Por Facebook, por YouTube. Y le damos la bienvenida. Los animamos a que nos acompañen, porque sé que lo que se siente aquí es de gran gozo, de gran gloria para el nombre del Señor. Amén. Cuando hablamos de Pablo, sacando a Pedro de la cena, cuando hablamos de Pablo, Pablo es de esos discípulos o de esas personas que llegan a la iglesia que uno no quiere tener. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Porque te voy a hablar de la vida de Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Por qué Pablo tuvo que ser escogido de los 12 y escogido por Jesús? Porque Pablo era una persona, diga conmigo, bipolar. Pedro, estoy hablando de Pablo. Pedro era una persona bipolar. Pedro era un erudito, era un hombre formado con carácter, con estudios, pero Pedro era un pescador. Pedro era el pescador, pero no era tampoco cualquier pescador. Pedro tenía empresa. Pedro pescaba con barcas y con redes. Él no era un pescador aficionado. Pedro pescaba y lo que pescaba Pedro era lo que hablamos ahorita como las sardinas en lata. ¿Has visto los peces pequeños? Eso era lo que pescaba Pedro. Y cuando vemos en la historia, y no puedo darle tanta cita bíblica porque nos quedaríamos aquí, quiero que usted se conecte conmigo y entienda de lo que le quiero hablar. Yo tengo que parafrasearle algo de la Biblia y tengo que contarle lo que yo aprendí en la historia de él. Porque de Pedro se habla bastante, porque fue la cabeza de los 12. ¿Sí? Pero Pedro vemos que Jesús escogió a los 12 en el grupo de 4. Pero la cabeza de los primeros 4 fue Pedro. Pero hay algo aquí que yo quiero enseñarle, y es que Pedro, siendo pescador y siendo un empresario, dentro de su empresa tenía 2 discípulos. Dentro de su empresa tenía 2 discípulos. Entonces, cuando vemos que Pedro era un líder innato, vemos que tú y yo somos iguales a Pedro. Somos líderes innatos, queremos mandar en la casa, por eso la mayoría de mujeres están aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Cierto? Cuando usted está, la mujer está brava, ¿usted qué dice? Aquí si es blanco y es punto, no es negro. ¿Cierto que sí? Porque la mujer tiene un liderazgo dado por Dios para un orden. ¿Cierto que sí? Y eso suele pasar en las casas. Diga, yo soy como Pedro. En serio, dígalo, yo soy como Pedro. Y Pedro era tal cual, era bipolar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero estar en la iglesia, gloria a Dios, pero el otro domingo no quiero saber ni del pastor. Porque eso era Pedro. Pedro era bipolar. Pedro era de los que si estaba bien, si pescaba bastante, estaba bien. Si no pescaba, estaba todo mal, se ponía bravo, se ponía a renegar, decía groserías, porque ese era Pedro. ¿O cuántos no se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Se lo dijo. Dijo, Pedro, tú me vas a negar. Pero no, yo me iría contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedrito, pero es que tú me vas a negar. ¿Cierto que sí? Y luego le dice, Pedro, tú me vas a negar. Pero cuando Pedro ve que se le fueron encima, ¿qué hace Pedro? ¿Lo negó? Eso era Pedro, que a pesar de andar con Jesús, a pesar de caminar, conocerlo, a pesar de saber todo lo que
Pudo saber Pedro que quisiéramos nosotros haber estado como Pedro al lado de Jesús. Él era bipolar. Él era totalmente bipolar. Pero pasa algo con Pedro y quiero llevarlo a cada uno de ustedes a la palabra, y es 2 de Corintios 3, verso 18. 2 de Corintios 3, verso 18. Lady, Harold, si quieren siéntense adelante donde Jessica y para que ellos se sienten ahí. Los niños, si quieren, pueden llevarlos al otro lado. Sí, al otro lado pueden ir, ahí está la clase de niños o asistir. Y ustedes se pueden poner cómodos. Vamos a ir a 2 de Corintios 3, verso 18. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, vamos a ayudarme a leerlo, pero todos, ¿qué? Con el rostro contemplando. Vamos a leerlo. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Por eso yo les traje este espejo. Porque este verso nos enseña que Pedro se encontró con su reflejo. Pedro se encontró con lo que Dios quería hacer de él. Pedro se encontró con lo que él veía de él mismo. ¿Qué era Pedro? Un bipolar. Como le digo, era como el chavo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Diga conmigo otra vez: yo soy como Pedro. Porque Pedro era de ese tipo de bipolar que hoy sí quería, hoy no quería. Y si yo te pongo este espejo, ¿tú puedes ocultar algo de ti si te miras en el espejo? ¿Sí o que no? ¿Cuántos se pueden ver aquí? Esto es lo que yo veo de ustedes cada vez que me levanto aquí. ¿Cuántos se ven ahí? ¿Y usted qué dice? Si usted se ve aquí, ¿usted qué diría? Así como desarreglado, como despeinado, así como triste, así como feo, así como... ¿cierto? Pero si yo le digo que lo que yo veo en usted es mucho más grande, por eso usted fue elegido por Dios para hacer un propósito en la tierra, ¿usted qué diría? Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Pero aquí, como dice la palabra, con la cara descubierta, Pedro se encontró con esto. ¿Aló? ¿Amén? ¿Amén? Pero Pedro no era Pedro antes de conocer a Jesús. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simoncito. Simón. ¿Cierto? Que aquí me acordé cuando estaba sacando esa palabra y me acordé de Wilmer. Y dije: gloria al Señor, porque Dios cambia el nombre cuando tiene un propósito. Amén. Y la palabra lo enseña. Porque cuando Wilmer era Wilmer, no era Wilmer, era Montpirri, ¿cierto? Sí. ¿Qué hubo Montpirri? Le decían que era famoso, el futbolista, que movía el balón, el que más prodigioso metiendo los goles en la cancha de La Paz, allá abajo en el centro. Él era prodigioso. Y es más, fueron tan aguerridos que en una escalera de las gaviotas donde se sienta la gente para ver el partido, escribieron Montpirri. Yo creo que fue mi mamá. Yo digo, tanto amor, yo creo que eso fue, o alguien tuvo que haberlo hecho, porque el nombre de él, su apodo estaba escrito. Pero cuando Pedro, igual que Wilmer, se encuentran con Jesús, Jesús les cambia el nombre. Amén, amén. Y eso es lo que ha hecho Jesús contigo. Amén. Pero diga conmigo: ¿Pedro se parece tanto a mí? Pedro se parece tanto a mí. Y así como Pedro llegó a Jesús, yo llegué también. Amén, amén. Amén. Vamos a leer a 2 de Corintios 3, verso 18 nuevamente. ¿Qué dice? Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Diga
Ahora, de hoy en adelante, yo soy importante. Por eso te digo, no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí tienes la culpa de la cara que tienes. Porque tú puedes haber llegado a este mundo con una cara sucia, con una cara que tal vez no tenía, con una cara de desilusión, con una cara de tal vez no nací en la cuna de oro, pero tu cara tiene que cambiar con el transcurso del tiempo. Porque tú mismo marcas tu historia. Depende de ti. Si hoy estás aquí, mañana ¿dónde vas a estar? ¿Aló? Así de sencillo es. Y luego se lo digo. Yo nací en el barrio La Paz Centro, en una casa de invasión, de latas, tejas, todo eso. Pero yo no voy a volver allá. Mi mamá me dijo, hijo, le regalo el ranchito, el pedazo que queda allá. Y eso no tiene que comprar casa. Y yo dije, mamá, si Dios te sacó de ahí, yo no voy a volver allá. ¿Por qué? Porque tú defines en tu cabeza saber de dónde sales y a dónde llegas. ¿Aló? Porque tú mismo escribes tu propia historia. Pero ¿sabes cómo llegas más alto y más grande? Con Dios. Con Jesús. Porque Jesús te va a mostrar el camino. No te va a pasar como la Caperucita Roja, que te vas por otro lado por llegar rápido de la abuelita, pero se la comió el lobo. ¿Aló? Entonces quiero hablarle, hermano, de Pedro. Y Pedro era ese hombre que no era decidido todo el tiempo. Vuelvo y le digo, ese hombre bipolar. Ese hombre que hoy quería y que mañana no. Ese hombre imprudente hasta la hora de hablar. Porque cuando le dice Jesús a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ellos dicen, no, pues un profeta o un maestro más. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Ok, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, por eso hoy tendrás las llaves de ¿qué? Del cielo. Atarás, ¿cierto? En la tierra y desatarás, ¿cierto? Y yo encontré algo que a mí me rompió la cabeza. Y es que todos decimos, en el nombre del Señor y del Santo y del otro, claro, porque tienen la llave. Pero ¿cuál es la llave? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la llave? ¿Tú puedes sacar algo solo diciendo? ¿Tú puedes desatar solo diciendo algo? No. Porque Pablo no pudo hacer nada hasta que entendió que la única llave que abre todo. Y eso me llevó, yo estaba hablando con mi esposa, la pastora, y eso me llevó a entender que la única persona que puede atar y desatar, el único que puede abrir la puerta es Jesús. La única llave que tú tienes para abrir y para cerrar es Jesús. Porque dice la palabra en Apocalipsis, dice que el único que puede desatar los sellos es el Cordero de Cristo. ¿Aló? Amén. Es el único. El único que puede desatar los sellos, el único que puede abrir el libro, el único que puede desatar los jinetes, el único que puede hacer todo lo que va a pasar al final. Es Jesús. Pero Jesús le da eso a Pedro. ¿Cuántos no lo quisiéramos? Porque Jesús estaba tan cercano a él que Pedro entendió que la única manera de ser diferente era con Jesús. Y cuando Pedro estuvo frente a Jesús, yo le digo, fue como cara descubierta, no podía hacer nada más. Se veía él mismo. Él veía sus pecados, sus errores, él veía lo que era dentro de él, él veía tantas fallas que él tenía, pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, dijo, ¡hey! Él es el maestro, él me puede transformar a mí. Y cuando él ve esto, yo quiero ir a Romanos 8, verso 30, dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. ¿Y cuándo no podemos decir gloria a Dios? Romanos 8, vamos con David, por favor. Romanos 8, verso 30. No está. No me importa, ponle el fondo normal, por favor. Romanos 8, verso 30. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si no, prenda su celular, que ahí está su Biblia electrónica. Y yo quiero que usted se conecte conmigo.
Y es que cuando usted se encuentra cara a cara con Dios, Dios lo eligió a usted. No usted eligió a Dios. Es que estoy tan mal que elijo ir a la iglesia. No, es porque Dios permitió que conocieras a Dios en la enfermedad, que lo conocieras a Él en la escasez, que lo conocieras a Él en el problema, que lo conocieras a Él cuando el perro se puso bravo, cuando el gato te quería aruñar, cuando se endemonió de la vecina, cuando te echaron el chisme, cuando te echaron del trabajo. Ahí fue cuando Dios dijo: a Él lo quiero para que se encuentre conmigo. Y Romanos 8:30, ¿qué dice? A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los que justificó, y a los que justificó también los que glorificó. Diga conmigo: gloria a Dios. Porque se lo he enseñado. Gloria a Dios si no hay que comer. Gloria a Dios si hay enfermedad. Gloria a Dios si estamos sanos. Gloria a Dios si tenemos y no tenemos. Gloria a Dios. Porque la precisa palabra para ti es que tú has sido un escogido. Sencillo. Tú has sido escogido para llegar a esta iglesia y hacer que esta iglesia sea una dirección mayor. Porque vuelvo y yo te digo, como decía la familia, una sola golondrina no llama qué. Y dice mi mamá: una golondrina llama un poco de dinero. ¿Qué golondrina? ¿Ya lo ves? Amén. Vamos, ríese, por favor. Pero cuando yo veo a Pedro, veo que Jesús quiso entrenar a Pedro como más de uno nos ha tocado. Y me acordé también de cuando yo era pequeño y teníamos una sola bicicleta en la casa. Y no sabíamos montar bicicleta con mi hermano Brian. Pero teníamos una bicicleta y teníamos la plazoleta. ¿Cuánto era la plazoleta? No sé si conocen. El centro abajo de Monserrate, la plazoleta donde está el CAI, que se llama la plazoleta. Y hay un espacio grande que queda en una universidad cerca al frente. Y yo me acuerdo que, y yo puedo hacer este símil porque cuando yo veo como Jesús entrenó a Pedro, fue casi igual como nos tocó a nosotros. Porque mi hermano dijo: bueno, mira Babalón, ¿quién se monta primero a aprender a montar bicicleta? Y pues obviamente perdí yo. Entonces me dijo: bueno, móntese. Y era la bicicleta de mi papá, era una bicicleta alta. Y me dice: móntese. Y yo lo empujo y usted da pedal. Claro, yo me monté. Y yo dije: pues si uno da pedal, da impulso y no me voy a caer. Cuando yo voy, me empuja mi hermano y dice: ya, y yo voy a dar pedal, y yo voy con la bicicleta. Cuando yo voy llegando ya al final de la plazoleta, que hay unas escaleras como de 1,20 metros, hay como 4 escaleras, yo dije: ¿ahora qué hago? Y cuando pum, 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 allá caí. Pero dije: aprendí a montar bicicleta. ¿En serio? Y le digo a mi hermano: ay, no sé, pero me veo como por acá. Y así es Jesús. Así fue Jesús con Pedro. Porque muchas veces Él confía tanto en ti que aunque te caigas, aunque no sepas frenar, aunque no sepas qué hacer, Él te escogió. Él te eligió. Él decidió darte su gloria. Mi gloria como del unigénito. Porque ahí entiendes que eso hizo Jesús con Pedro. Y eso ha hecho Jesús contigo y conmigo. Decidió, tranquilo. Decidió hacer gracias. Decidió aceptarte con tus errores. Decidió aceptarte con tus fallas, con tus aciertos, con tus desaciertos. Él decidió, siendo cuando al fin se te sale la piedra, tú eres de esos que comienza a sumar chino, triple, 30, ¿cierto? Porque tú eres de esos cuando ya no quieres, te vas al mundo. Cuando ya no quieres, buscas a Dios. Cuando ves que todo está difícil, te acercas a Él. Pero cuando entiendes que eres elegido, tu vida tiene que cambiar. Por eso te traigo el espejo y te traje el espejo. Porque tú te vas a acercar al espejo en un día de tu vida. Vas a tener frente a ti el día que tú decías o morir o vivir por Dios. Va a llegar el momento, porque no vamos a ser bonitos y gorditos como los pingüinos de Madagascar.
durar toda la vida. No lo vamos a hacer. No vamos a ser iguales, no siempre vamos a estar sanos. No sabemos mañana si tal vez nos fracturemos todo el cuerpo y no podamos hacer nada. No sabemos si como a muchas personas les pasan, mueran en un momento. Pero ¿cuál es la decisión que tomó Jesús? Que fue la que Jesús tomó contigo. Llegaste a mí, te viste cara a cara conmigo, pero yo te voy a entrenar. Yo te voy a preparar. Y vemos a un Pedro, aguerrido, apasionado por servir al Señor, por seguirlo. Él era el que lo defendía, él era el miedo del grupo, porque cuando vino el soldado y quería llevarse a Jesús, ¿qué pasó? Le mochó la oreja. ¿Aló? Le mochó la oreja. Pero yo quiero contarle cómo conoció Pedro, o cómo conoció Jesús a Pedro. Quiero que vayamos a 1 de Juan, verso 41. Desde el verso 41. 1 de Juan, verso 41. Y así como les estoy contando, así aprendí a montar bicicleta. Así aprendí a predicar sin saber leer, me arriesgué a leerle al público. Así le enseñé a mi esposa que no sabía montar bicicleta, la empujo. Le dije un día, monte y yo la empujo. ¿En serio? ¿Es en serio? Si usted le pregunta a ella cómo le enseñé yo a montar bicicleta, así fue. Yo la empujé y cuando vi que ella comenzó a dar pedazos, me monté en los tacos de atrás y le dije, hágale porque tenemos que llegar a la casa. Y así empezó. ¿Por qué? Porque Jesús es de esos. Te empuja pero se monta y se va contigo. ¿Aló? Amén. Vamos a leer desde el verso 41-42. Dice, Andrés entró primero. ¿A qué? Encontró primero a su hermano, perdón. Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Verso 42. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y le dijo, ¿qué estaba pasando? Vamos a verso 41, David. Yo quiero que usted no se pierda. ¿Qué pasó con Pedro? Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón. ¿Quién era Andrés? El hermano de Pedro. Dice, y eso por eso le digo, yo creo que a más de uno nos ha pasado lo mismo que a Pedro. Alguien lo tuvo que llevar a la iglesia. Alguien mira lo que dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Pero aquí pasa algo. Jesús está en un servicio profético. Mira lo que pasa. Verso 42. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que es ¿qué? Pedro. O sea, Jesús dijo, yo soy el profeta aquí, yo sé que tú eres Simón, hijo de quién? ¿Hijo de quién? De Juan. O sea, tú eres Simoncito, pero yo hoy te cambio el nombre y ahora serás ¿qué? Pedro. ¿Sepas qué significa Pedro? Pero cuando vemos el significado de Simón, Simón es caña débil, pero Pedro es roca fuerte. O sea que cuando tú vienes a la presencia del Señor ya no eres Monpirri, ¿cierto? Ya no lo eres. Ya no eres el Monpirri que jugaba y que hacía y que iba al mundo. Ahora eres Wilber. Te cambié el nombre. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo digo, a mí me choca cuando dice la religión que no hay más profetas, que no hay más. Pero esto fue lo que enseñó Jesús. Jesús era el profeta de ese tiempo. ¿Aló? Amén. ¿Y qué le dice? Había un culto profético como suele pasar aquí. Estaba la gloria del Señor. Y entra a Monpirri y le dice un Dios a Monpirri, tú eres Monpirri. Así te dicen en el barrio. Pero hoy
Eres Wilber y eres llamado a la gloria, y a la gloria porque te he escogido y te he elegido para no solo ser el portero de esta iglesia, sino para cuando yo te llame y te prepare en el camino, vas a ser Wilber, llamado y renombrado porque he llegado a las naciones. ¡Aló! Y eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. ¡Aló! ¿Sabes cómo me llamaban a mí vulgarmente? Porque yo era pequeño, yo crecí después de un tiempo, crecí muy rápido, yo era pequeño. A mí me decían mis amigos el enano. Y a mí me respetaban aún siendo pequeño porque sabían, y se lo voy a contar, yo vivía en el centro y yo andaba en Santa Fe, yo andaba en todos esos lugares. Y a mí me respetaban porque yo, gloria al Señor, nunca consumí, pero siempre tuve una palabra leal. Siempre lo que yo trataba de decir, siempre lo trataba de cumplir. Y a mí me respetaban por eso. Y a mí me decían el enano, pero me mandaban a mí a pelear con otros, porque sabían que el chiquitico era el que más peleaba. Pero cuando Dios dice, yo te tengo que sacar de allá, yo tengo que cambiar tu vida, ya no eres el fracasado, el que no tiene papá, el que ya se fue todo, ahora eres mi hijo. Y hoy estoy aquí. Soy coheredero juntamente con Cristo. Soy rey, soy sacerdote, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. ¿Aló? Porque fui ¿qué? Escogido. Pero en el proceso de ser escogido, tuve que vivir donde no tenía que vivir. Tuve que pasar por donde no tenía que pasar. Tuve que ver amigos que se tenían que ir porque los mataban. Pero un día yo dije, esa no es mi vida. Porque la vida en Cristo es mayor, es más grande. ¿Aló? Por eso vuelvo y te digo, tú no eres Johanna. Tú no eres Blanca. Tú no eres Jimmy. Tú no eres Eliana. Dios ha cambiado el nombre desde el primer instante que lo conociste. Pero eso no quiere decir que Pedro, ya cuando lo conoce, cumplió su propósito. No. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar con él? Tuvo que caminar con Jesús, tuvo que ser preparado. Pero ¿qué pasa cuando Dios, y es que Jesús era tan humano, y es lo que a mí me gusta, que ellos no fueran escogidos porque eran dioses, no, eran humanos, como tú y yo, que es lo que nos quiere enseñar la religión. San Pedro, San Pablo, San qué, San humano, tan humano como tú y yo, porque si no hubieran sido humanos no los hubieran matado. ¿Aló? ¿Sí lo que sí? Pero Dios, Jesús decidió hacer eso contigo, decidió cambiarte el nombre, decidió hablarte de una manera, decidió darte un propósito, una habilidad. ¿Aló? Por eso hoy tú viniste aquí. Porque es que no eres por lo que te llaman. Porque tú vas a darle gloria al Señor cuando digan, ve a esa, ve a la borracha, ¿y ahora qué es? Ve al mentiroso, ay, mire la coja que le decía, ¿te acuerdas? Ay, mire la borracha, ay, mire ahora dónde está. Porque la gloria no es de lo pasado, es de lo que Dios formó en ti. Porque ¿con qué crees que le dijeron a Pedro cuando Pedro se equivocaba? Ustedes se pueden imaginar a los 12, a María, a Magdalena, diciéndole a ti, uy, ¿qué creo? Si escuchó esa grosería que le dijo delante del Señor. Pero cuando tú ves que Dios, Jesús le da las llaves a Pedro, un capítulo después, Juan 22, si no estoy mal, Juan 21 estamos hablando, ¿en qué se convierte Pedro? En Satanás. ¿En serio? En el versículo anterior le dice Jesús,
tú no, nadie te lo ha dicho, nadie te lo ha dicho, se lo ha dicho mi padre. Y en el versículo anterior, Pedro le dice, uy, Dios, pero Jesús, perdón, le dice, ¿cómo tú vas a decir eso que te tienes que ir? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro se equivocaba, ¿qué le decía? Pedrito no le decía Simoncito. No le he dicho que ya usted no es Simón, usted es Pedro. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Lo que hace Dios con nosotros. Cuando tú te equivocas, te dice, Johanna, tú no eres Johanna. Tú no eres Johanna Nieto. Tú no eres igual a tu familia. Tú eres Johanna, princesa, hija mía, reina. ¿Cierto? Porque eso es lo que pasa. Porque nosotros entendemos que Jesús tuvo aciertos y desaciertos. ¿Usted cree que Jesús tuvo aciertos o desaciertos? No, quien lo tuvo fue Pedro. Porque Pedro era tan imprudente que cuando están en el monte con los otros dos discípulos que dicen, ¡wow, Señor, gloria a Dios! ¡Oye, aquí está Moisés! Hagamos una enramada y quedémonos a vivir aquí. Eso era Pedro, imprudente, cabezón a la hora de hablar. Porque él decía tal cual las cosas como le llegaban a la boca. Eso era Pedro. Y bueno, le digo, tú y yo somos como Pedro. Hay veces le decimos, uy, a mí no me parece que en la iglesia hagan eso. Uy, a mí no me parece que... No, porque somos tan imprudentes muchas veces. Somos tan cabezones muchas veces que Dios viene y te dice, hey, ya no eres esa persona, ahora eres mi hijo, eres mi hija. Aló. Y todo eso pasó con Pedro. Ese era Pedro. Ustedes sí sabían que Jesús se arriesgó a que el propósito se terminara antes de tiempo por culpa de Pedro. Porque para que Pedro creyera nuevamente en Jesús, Jesús tuvo que llenarle las barcas. Y la única manera para que el gobierno romano mirara a Jesús fue por ese milagro. Porque Jesús tuvo que ir al gobierno romano a explicar qué fue lo que pasó. Porque para llenar las barcas de Pedro tenían que haber sido muchos peces. Y vuelvo y le digo, los peces no era que le metió un bagre de 80 kilos, no, eran sardinas. Sardinas. Y llenó las barcas hasta que se hundían. Y con lo que recogieron ellos, pagaron las deudas que tenían hace muchos años de impuestos y quedaron libres. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Que cuando tú te enfrentas cara a cara con Él y entiendes que Él es la llave, Él te va a dejar sin ninguna deuda para que le sirvas a Él. Amén. Por eso cada vez que tú vienes aquí con pecado, con prueba, con dificultad, y tú le dices, Señor, estoy cargado de llevar esto, ¿qué te dice Él? Ok, yo ya pagué todo por ti. ¿Quién más quieres? Sírveme. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Carga tu cruz. Discípulos. Pero hay algo que también la religión quiere cambiarnos a nosotros. Y es que si tú eres así de bonito y así de bonita, tienes que cambiar. Es que usted se viste así, pero cuando entra a la iglesia no. Tiene que ser con la falda hasta aquí, cubierta toda, y el hombre tiene que ir de vestido de paño, corbata aquí, la Biblia aquí oliendo a chucha. ¡No! Porque eso hizo Jesús con Pedro. Pedro nunca le dijo, hey, tú ahora que eres pescador, ahora ya no serás pescador. ¿Qué le dijo? ¿Le cambió su profesión? ¿Le cambió lo que él era, su naturaleza, cómo él se vestía, cómo él era, su forma de ser? No, le permitió andar con cuchillo. Le permitió andar con su panecabra, el dialecto militar. ¿Cierto? Porque ¿qué le dice? Ok, tú eres, ¿qué? Pedro, ¿cierto? Ahora
sea pescador de hombres. Amén. Y eso es lo que la iglesia quiere en algún... Perdón, no hablemos de la iglesia, hablemos de otra persona. Quiere cambiar. Quieren cambiar la gente, a moldarla a su manera. Como si un vestido hiciera algo diferente. Como si una falda hiciera algo diferente. Más bien porque uno no se pregunta, ¿será que es que esa persona que está al frente tiene algún delito sexual que le da pavor mirar a una persona como se viste? ¿Aló? ¿Cierto que sí? Eso lo pone uno a pensar. Pero ¿qué hizo Jesús con Pedro? Dijo, papi, yo no necesito que usted deje de hacer lo que está haciendo. Ahora lo voy a llevar a un nivel mayor de gloria. Ya usted no pescará pescado, que es lo natural. Ahora usted pescará hombres, que es lo sobrenatural. ¿Aló? Amén. Por eso aquí no te decimos, no, es que usted es un pecador porque hizo esto, porque se dice así. No, porque esa es su esencia, si usted se crió. ¿O usted se pondría algo que le incomode? ¿No? Yo no me pondría algo que me incomode. Pero Dios sí te va moldando al propósito de Él. ¿Aló? Vamos a ver el verso 43. Al día siguiente Jesús, ¿qué? Y lo llamó y le dijo, ¿y qué le dijo? Y eso te está diciendo Dios a ti. Y eso nos enseña que Jesús también rescataba gente en la calle, no solo en la iglesia. Porque ¿qué dice? Salió y vio a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era el recaudador de impuestos, si no estoy mal. ¿Cierto? Felipe era el que le hacía la guerra a Pedro por no pagar. ¿Ves? Porque es que Jesús no escoge al más perfecto, al más grande, no, escoge a ti. Y si lo hablamos en el algor de barrio, Wilmer que lo sabe, cuando usted está en un partido de fútbol, ¿usted a quién escoge primero? Al mejor, o dejan de último para el gol. Quiero decir, si hace gol usted entra. Y esto no lo vemos con Jesús, no lo vemos en el reino de los cielos. Porque es que Dios no quiere que tú seas mejor en tu habilidad. Dios quiere que tú seas mejor cuando Él te forme. Por eso vuelvo y te digo, así es Jesús, como me pasó a mí. Me monté a la bicicleta, me dijo, pedale, pero nunca me dijo cómo frenar. Y aprendí. Aprendí a andar en bicicleta por muchos años, andar en bicicleta. Por muchos años. Por muchos años Dios me premió con una bicicleta chiquita y un casco amarillo horrible que tenía en ese tiempo. Que parece a un champiñón. Pero Dios es así. Pero cuando uno aprende que uno es escogido y elegido por Dios para un propósito, tú no pierdes el tiempo. Por eso vemos que cuando es que Pedro era re imprudente. Cuando Judas traicionó a Jesús, ya no estaba Jesús. Cuando ya no estaba Jesús ni Judas, ¿qué dijo? No, pero es que somos 11. Hagamos, echemos suerte y pidamos 11 para completar los 12. ¿Y quién apareció en ese tiempo? ¿El apóstol qué? No, señores. Apareció el apóstol Matías. Matías, ¿y qué significa Matías? Regalo de Dios. Pero si usted ve, Matías aparece en un versículo y no vuelve a aparecer. Por eso hay mucha gente que solo aparece en la escena una sola vez, porque es un regalo. Es un momento. Pero cuando tú y yo somos elegidos, somos más importantes. Porque siempre va a haber gente que va a aparecer un momento en la escena y no lo vas a volver a ver. Porque son regalos. Son regalos para ayudarte, para impulsarte, pero es que Pedro era ese. Así de influente era Pedro que aún siendo apóstol, aún a pesar de pasar lo que había pasado, ¿qué hizo? Echaba suertes. ¿Aló? Ese es el humano que Dios formó. Pero en ese acierto y desacierto,
vemos las dos cartas de primera y segunda de Pablo, donde el Pedro que empezó no fue más el mismo. No fue más el mismo. ¿Amén? Amén. Vemos en la historia que Pedro estaba casado. Y también me meto por ese lado donde dice, no, es que no, la mujer no debería servir. Cabezones. La mujer de Pedro servía innatamente en el ministerio. Pedrito, cuando le decía a Dios, Jesús Simón, tenía su freno de mano. Yo creo que la esposa le decía, pero cállese, no diga eso, no sea cabezón, yo creo. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos constatar? Porque Jesús le sanó la suegra. Y a mí me han dicho, pastor, no sé por qué hablar tan mal de las suegras, que no podemos hablar mal de los yernos. Porque si Pedro no hubiera conocido a Jesús, ¿cómo se hubiera sanado una suegra? Gracias al yerno. Claro, no podemos hablar mal del yerno, la suegra era así. El yerno era imprudente, pero si no hubiera conocido a Jesús, no la hubiera podido sanar. Se hubiera muerto. ¿Sí o que sí? Pero ese era Pedro. Ese fue el elegido y escogido por Dios. Ese fue el líder innato de todos los discípulos. Él fue el que abrió en la predicación a los gentiles. ¿Y cómo abrió la predicación a los gentiles? Porque él fue un centurión romano. Él no quería ir y oró en ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y él dijo, ok, esto no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y ahí fue donde apareció ¿quién? Pablo. ¿Pero quién le dio la autorización? Pedro. ¿Ves? Porque Jesús sabía quién estaba entrenando. Jesús sabía quién estaba lanzando en esa bicicleta. Así se fuera de narices. Tenía que volverse a levantar y seguir. Porque yo creo que la emoción de Pedro era esa. Estoy con el Mesías, el Maestro. Me equivoqué, la embarré, pero estoy con el Mesías. Él está conmigo, me está enseñando, me está dirigiendo. Yo lo estoy cuidando, yo lo estoy protegiendo, yo peleo por él. Yo hago la logística para que no le pase nada. Ese era Pedro. Y muchas veces llegamos al cuerpo de Cristo y no queremos hacer nada. ¿Aló? ¿Quiero decir? Pedro murió en el año 60 después de Cristo. Él pidió morir como su maestro, pero al último dijo, no soy digno de morir igual a él, por eso murió invertido. La cruz estaba invertida cuando Pedro murió. En la religión dice que él fue el primer papado que hubo, fue Pablo, pero es mentira. Y que Pedro fue un fundador de la iglesia, es mentira. Todo ha sido transversado para llevarlo a un propósito, pero no nos queremos ir para él. Solo quiero enseñar. Él murió de esa manera. ¿Amén? Él murió de esa manera. Vamos a ir al que tiene al lado y dígale, no hay nadie que Dios no pueda transformar. No hay ni el más mal geniado, no hay ni el más bendecido por el Señor, no hay ni el más de la esquina, no hay absolutamente nadie que no pueda ser transformado por el Señor si sigue caminando con Él. Amén. No hay absolutamente nadie. Que yo tengo debilidades, que yo tomo, que yo fumo, que yo veo pornografía, que yo me meto con una, que me meto con la otra, que tengo claro que tiene debilidades. Pero no es imposible para Dios cambiar eso. Porque cuando Dios te impulsa, cuando Dios te lanza, Dios te capacita. Por eso lo vemos. Cuando Él comenzó a formar a Pedro, era Simón. Y Él siempre, Jesús fue así, Simoncito. Pero cuando Él exaltaba a Pedro, lo exaltaba como Pedro. Y lo envió, cuando lo envió, ¿qué dijo? Pedro, ve. ¿Quiero que sí? Pedro, ve. Pero aquí vemos un Pedro diferente.
Cuando Jesús ya ha muerto y ha resucitado, ¿qué hacen sus discípulos? Pedro se devuelve a pescar. Pedro se devuelve y dice, bueno, pues ya se acabó esta vaina. Yo ya creo que yo no soy apóstol, yo no soy nada, me están persiguiendo, me toca negar a Jesús porque si no lo niego me van a matar. Entonces se devuelve al mundo y se vuelve al mundo con sus discípulos, con los que pescaba antes, con los otros apóstoles, y se sientan en la barca y adivinen qué pasa. Pasa lo mismo de la vez anterior cuando Jesús llegó. No pescaron nada en toda la noche. Entonces dice la palabra que ellos ven a un hombre en la playa como en la esta y que los llama, pero ellos no saben que es Jesús. Pero cuando vuelve Jesús y les hace el mismo milagro del comienzo de llenarle las barcas de peces que hace Pedro, Pedro se tira, se mandó allá, nadó rápido y llegó. Y cuando se para Pedro frente a Jesús, imagínate la cara de Pedro. Después de que lo dio todo perdido, después de que dijo ya no hay más, fracasé, me voy al mundo, y ve a Jesús. Y Jesús les está preparando una cena, les está asando un pescadito. Y en ese momento Jesús restaura a Pedro. Amén. Amén. Cuando Jesús restaura a Pedro, vemos que la vida de Pedro cambió totalmente. Porque Jesús en ese momento le dice, yo te he elegido a ti, así que Pedro, ve y apacienta, no mis ovejas, no, dijo apacienta mis corderos, porque él sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Y qué hizo Pedro? Ok, desde ahí que he restaurado a Pedro cambia su manera de vivir. Y si usted se va a los Hechos, mira lo que pasa en Hechos. Hechos 2, verso 41. Hechos 2, verso 41. Dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Eso pasó después de que Jesús le dijo, tú has sido elegido para servirme, tú has sido elegido para que yo vea mi gloria dentro de ti. Y Pedro era a esos que cuando habló la primera vez, cuando Jesús lo lanzó a predicar, convirtió a 3,000. ¿Cuántos han convertido a 3,000 en una sola predica? Convirtió a 5,000 en la segunda, convirtió a 10,000 en la tercera. O sea, imagínate el poder de que él entendió que la llave estaba ya no afuera, sino estaba dentro de él. Porque Pedro ha sido el único que cuando caminaba su sombra sanaba a la gente. Fue el único, ni Jesús, porque él entendió que cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes en mi nombre, la llave, harán mayores cosas que las que yo he hecho. Por eso lo que yo vengo a decirte a ti es que tú no eres el fracasado que le habla a la gente, no eres el borracho, la borracha que habla a la gente. Tú eres el elegido y el escogido por Dios para un propósito grande y maravilloso. Por eso la palabra dice como Pedro. Yo creo que la profecía de la palabra se cumplió en Pedro. Y yo quiero que eso pase en su casa y en su vida. Porque la palabra dice que mi casa y yo le serviremos al Señor. Y vemos en Pedro que su esposa le servía innatamente al Señor también. Si sanó a la suegra, ¿será que la suegra no servía? Obvio. ¿Vio que los yernos son buenos? ¿Se dio cuenta? ¿Aló? Yo quiero ir a Mateo 16 para terminar, verso 16. Mateo 16, verso 16. Dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Verso 17, Jesús respondió: dichoso tú, Simón. ¿Le dijo Pedro? No, le dijo Simón, hijo de Jonás. Dijo Jesús: porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Verso 18. Ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, ¿cómo? No la conquistará. Verso 19, y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que... Pero acá dice diferente, ¿a dónde vamos? Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. ¿Te dio la llave? Y esa llave la tienes tú. Y hoy estás dentro de la llave, en el cuerpo de Cristo. Pero depende de ti seguirlo o no seguirlo. Porque vuelvo y te digo, tú tienes aciertos y desaciertos, claro. Habrá días que serán con Pirri, pero otros días serán Wilmer. Unos días será Gloria, otros días será Estela. ¿O no? Otros días seré Enano, otros días seré Alex. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a la mayor llave y nos damos cuenta que Él está dentro de nosotros, tenemos que ser rebeldes. Ya no hay más excusa. Eres elegido, eres escogido. Y vuelvo y te digo, ¿vas a dejar que sigan hablando de lo que eras o vas a hacer que hablen de la gloria de Dios sobre ti? ¿Qué eras antes? El pobrecito, el fracasado, el que no puede, el que no le da, el que es más picado que muere a mí, ¿cierto? No, ahora soy yo la representación de Cristo. Ahora yo soy el mayor cuando era el menor. Por eso dice la palabra que el que quiera ser más grande, que sea más pequeño, ¿cierto? El que quiera ser más grande, le sirva a los otros. El que quiera tener más, pues se lo voy a quitar todo, dice el Señor. Usted quiere ser más grande, usted quiere tener más, ok, todo lo va a perder. ¿Sí lo habían entendido? Usted quiere ser multimillonario, ok, primero va a probar la pobreza. ¿Aló? ¿No? ¿Qué dices? No siempre, ok, no siempre. Pero Dios siempre te va a formar de alguna manera. Amén, amén. Y vuelvo y te digo, si yo te pongo el espejo delante de ti, con todo lo que te he dicho, con todo lo que has visto de Pedro, ¿ahora qué ves? Diga conmigo, si hay, si se puede, si se alcanza. Vamos, dígalo, si hay, si se puede, y si alcanza. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hecho está. Claro, así es. Vamos, dígalo, si Dios lo dijo, hecho está. Y si hecho está, Dios lo hace. ¿Ahora qué ves? Te pregunto a ti, Jimmy, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque aquí es donde viene el versículo inicial de 2 de Corintios 3:8. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, dígalo conmigo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Te equivocaste?
¿Cuántos se han equivocado? ¿Cuántos se han perdido? ¿Cuántos han llorado hasta que tienen los ojos así hinchados? ¿Cuántos dicen ya, ay, me dejaron? Ya nadie me quiere. Me como un gusanito, ¿cierto? ¿Cuántos lo ha dicho? Pero Dios te dice, ok, no estás solo, no estás sola. ¿Quiero que sí? ¿Aló? Amén. No lo estás. Tuviste un acierto, tal vez tuviste un desacierto. Pero hoy Dios te dijo, hace como, ¿cuánto te dijo? Como unos 4 años atrás o más. Te dijo, Blanca, háblame. Sígueme y haré cosas grandes y mayores contigo. Tendrás una familia restaurada. Tendrás unos hijos grandes. Es más, tú estás planeando la universidad de ellos. Lo estoy viendo. Pero esta leve y momentánea tribulación, dice la palabra, pasará. Solo agárrate a eso. Solo agárrate a eso. ¿Sabes qué dijo Pablo en sus cartas? ¿Quién soy yo? ¿Acaso quién soy yo para ser escogido para este propósito? ¿Y quiénes somos nosotros? Nada. Yo no soy nada. Pero Dios me puso aquí. Y bueno, le digo, muchos de nosotros, o muchos, quisieran tener lo que nosotros tenemos. Quisieran tener este pastor guapo, hermoso, prodigioso, amado por el Señor, bendecido por Él. ¿Cierto? ¿Cierto? A ver. ¿Ahora qué es? No hay nadie aquí, solo tú. Y Él le está diciendo si puede. No eres menos que nadie. No eres menos que nadie. No necesitas llamar la atención de nadie. Porque eres tan importante para mí que hoy estás aquí hablando, me dices. ¿Qué ves? Ahora está listo. Alguien que sirve. Alguien que nadie le dijo, venga, cante. Nadie le dijo. Pero ella dijo, yo quiero hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Porque fue escogida. Porque fue elegida. Porque ellos dos se estaban echando para atrás. Y no me da pena decirlo. Pero ¿saben? Cuando Dios le dice a alguien, tiene que traerlo con lazos de amor. ¿Y qué más amor le tienen ustedes a su hija? Que los vuelve a traer. ¿O no? ¿Querían irse? Sí. Y no me pueden decir que no. Querían irse. Pero Dios dijo, ok, voy a utilizar a esta mujer. Voy a utilizar y la voy a elegir para que adore, pero para que también traiga a su familia. O sea, se está haciendo palpable la palabra profética de que mi casa y yo le serviremos al Señor. Solo porque ella, ¿qué quiso hacer? Se dispuso. Con asientos o desasientos, con vallas o sin vallas, se dispuso. Con piercing en la nariz, con el pelo pintado, se dispuso. Y hoy está su familia aquí. Se dispuso a hacerlo. Se dispuso a hacerlo. Y hoy está aquí. ¿Qué hizo Jesús? Se dispuso a sacrificarte por ti, por mí. Se dispuso. Él quería hacerlo. No, él no quería hacerlo. Porque le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Y a quién no se le iba a pasar si él era el único capacitado? Pero él no quería y dijo, entonces que se haga con voluntad. ¿Ves? ¿Por qué queremos hacer nuestra bendita voluntad? ¿Qué ves aquí? Amén. No, ¿qué ves aquí? Tú. Sí. ¿Sabes qué te dice Dios? Aunque padre y madre te abandonan, con todo yo te recojo.
No estás sola, tienes un padre. Pero eso es lo que hace el Señor. Eso es. Paola, ¿qué ves aquí? Que tú no lo puedes. Ok, quítate las tapas. Ahora, ¿qué ves aquí? Ahora, ¿qué ves aquí? Que así es como te quieres ver. ¿Te quieres ver con gafas? Ponte las gafas. Ponte las gafas. ¿Te gusta verte al espejo con gafas? ¿Te gusta que la gente te vea con esas gafas? No, sino que no, pero Dios te dijo, te voy a sanar. Pero no te has visto. Quítate las gafas. No me mires a mí, mírate a ti. Porque no tienes que tener o creerte a mí porque tú ya crees en ti. Cree en ti que lo que ha pasado nunca has creído en ti. Pero cuando empiezas a creer en ti, Dios va a comenzar a hacer el bien. No me mires a mí, ¿qué miras? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿A quién le estás hablando? ¿A mí o a ti? Mira al espejo. Ahora mira al espejo. Mírate al espejo. Mírate al espejo. El reino de los cielos dice que toda enfermedad es consumida. Dice que por las llagas de Cristo, de Cristo hemos sido ¿qué? Curados, sanados. Abre tus ojos y mírate, Pablo. Mírate los ojos. Mira conmigo, iglesia, sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme. Sorpréndeme, Señor. Su gloria está aquí. Sorpréndeme, Señor. ¿Qué comenzaste a ver? Tus ojos son sanos, Señor. Yo estoy viendo la sanidad en tus ojos. Yo sé que estás viendo diferente en este momento. Ya comenzaste a verte diferente. Ya comenzaste a ver mejor. Ya no ves tan borroso. Mira la pastora. Mira la pastora. ¿Dónde está la pastora? Hola, ¿dónde está la pastora? Mírala. Mira la pastora. Mírala. Esa mujer ha hablado tanto con tus ojos. Por su sanidad, mírala. ¿Cómo la ves? No, bien, no, dime, ¿cómo la ves? O sea, sé realista, no, sé realista, ¿cómo estás viendo con tus ojos? ¿Ya no se ven tan borrosas? Mírala. Mírala. Tápate el ojo derecho. Tápate el ojo derecho con la mano. Y mírala. Vamos, diga conmigo, iglesia, sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme. Mírala. ¿Leías bien? ¿Sin gafas? ¿Puedes leer el televisor? ¿Sin gafas leías? ¿O es borroso? ¿Ok? Mira el televisor. Y conmigo, Señor, sorpréndeme. Sorpréndeme. Mira el televisor. Ellas son las de Pablo, tercas, ¿cierto? Mira el televisor. ¿Y qué dice? Así todos nosotros con el rostro, ¿qué? O sea que Dios va a destapar su vista. Porque Satanás ya no la puede tener obstruyéndole su vista. Porque Dios ha destapado su visión. Bueno, te digo. Jesús les dijo, sígueme. Sígueme. Tú eres chiqui, pero ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? No me mires a mí. ¿Qué ves aquí? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Qué es, cabrón? ¿Ya no quieres vivir igual, cierto? ¿Ya estás cansado de vivir así? Dices, podríamos vivir diferente. Podría cambiar las cosas, ¿cierto que sí? Pero va a cambiar. Todo va a cambiar. Dios te ama tanto. ¿Y qué es lo que quieres estudiar?
¿Te gusta el tema de los bebés? ¿Cierto que sí? Mírate acá al espejo y háblate a ti misma y digo yo. Mírate acá, no a mí. Digo yo no seré igual a mi familia, no seré igual a nadie. Llegaré a ser doctora, pediatra, porque el Señor me ha escogido para traer al mundo la luz de cada familia. Amén. ¿Cuándo lo crees? Todo el tiempo has intentado mirarme y no mirarme porque sabes que Dios quiere hablar. Porque desde que entraste necesitas que Dios te hable. Y tuviste un desacierto. Y ha dolido mucho, muchísimo ha dolido, porque invertiste mucho tiempo. Invertiste en muchas cosas. Pero si yo te pongo al espejo y dime qué ves. Jesús está delante de ti. ¿Qué ves? Dice la palabra del Señor: el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás débil? ¿Estás cansada? ¿Ya no quieres seguir igual? Y dice: ya no quiero dar más. Es más, hasta tus propias emociones se han engañado. Y has dicho: pero si ya no pidiera más, todo esto pasaría. ¿Pero que sí? ¿Te han hablado al oído? ¿Te has pensado en quitarte la vida? Pero hoy llegaste a donde dice que el pecado es muerte, pero Dios es ¿qué? Y hoy Dios te está viendo contigo cada día. Así que no morirás.